a ver hace 8 días este asunto de los papeles, y lo que descubrimos es que los papeles son teocéntricos, y los ejemplos ya los vimos: Cristo y su iglesia, y Dios y cada creyente, ¿no? Los papeles en el matrimonio, ¿por qué le toca al hombre desempeñar el papel de cabeza y por qué le toca a la mujer la submisión? La respuesta es bíblica, teocéntrica, vean, evangélica, porque en todo este tema lo que está metido por medio, la verdad del evangelio. Lo que vimos en síntesis hace 8 días es que le toca al hombre liderazgo responsable, a este tema volveremos, liderazgo amoroso por parte del hombre y submisión obediente y amorosa por parte de la mujer. Y no vamos a meternos el día de hoy en estos detalles, pero el punto fundamental para entender este tema es lo que ya sabemos. Al predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, lo que encontramos es lo siguiente: el Evangelio es la única cosa que nos proporciona una perspectiva correcta de la vida. El Evangelio es la única cosa que nos proporciona la perspectiva divina de todas las cosas. El Evangelio es lo que Dios usa para ayudarnos a interpretar correctamente nuestras vidas. Es desde la perspectiva del Evangelio que tenemos que analizar cuidadosamente los distintos papeles de hombre y mujer en el matrimonio, y de igual manera es desde la perspectiva del Evangelio que tenemos que analizar este tema que nos toca el día de hoy, el papel que les corresponde a las personas solteras o a las personas que viven en un matrimonio dividido, o a las personas divorciadas, o a las personas que por algún motivo se sientan solitas, ¿no?, en su matrimonio. Y esta idea se amplía y se aplica a diferentes temas, ¿no? Pero aquí lo estamos introduciendo el día de hoy en el contexto del papel que le toca jugar, el papel que le toca vivir a la persona que vive por algún motivo sin pareja o por algún motivo ya dentro de una relación matrimonial, pero que no cuenta con la ayuda de su pareja, ¿no? Eso es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Lo vuelvo a decir, el tema es nuevamente el Evangelio. Y lo que vamos a descubrir aquí es, en la soledad única de nuestro Señor Jesús, en la soledad extraordinaria y especial que le tocaba vivir, experimentar, y aún voy a decirlo así, aguantar nuestro Señor Jesús, encontramos exactamente cómo todas las personas que se encuentran en una situación como la que hemos resumido, en una situación de soledad, encontramos exactamente cómo han de vivir y cómo han de contar con lo que vamos a descubrir en este tema. Ahora vean en el Evangelio según Juan, en su capítulo 16, el versículo 32. Nuestro estudio comienza con este texto y terminará con este texto. 16:32. Y aquí la hora viene, y ha venido, la hora de su entrega, la hora de su muerte, ¿no? La hora de la crucifixión, a esa hora se refiere. Y aquí la hora viene, y ya ha llegado. Y vean lo que dice: que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaré solo. Vean, me dejarán solo. Buscaba en Isaías para ver si había hombre. Buscaba para ver si había alguien que le pudiera ayudar, que le pudiera apoyar, y no encontró a nadie. Y ahora el paralelismo aquí, Cristo anticipando lo que sucedería en la hora de su crucifixión, dice: ustedes cada uno se va a apartar, ¿no? Cada uno por su lado, cada uno por su parte. Me van a abandonar, me van a dejar, me dejarán, vean, solo. Mas no estoy solo.
porque el Padre está conmigo. Ahora, para introducir más nuestro tema, cuando hablamos de la soledad única de nuestro Señor Jesús, no estamos hablando de Cristo como si fuera una persona solitaria. No estamos hablando de Cristo como si sufriera de un complejo de inferioridad, ¿no? Este tema lo entendemos. Hay mucha gente que tiene este mal, ¿no? Vamos a decir, un tipo de complejo de soledad. Frecuentemente lo que estas personas sienten, su soledad, es una reacción emocional de autocompasión, de tristeza, de infelicidad, porque se sienten como personas solas, como personas sin apoyo, como personas sin compañía, sin ayuda, sin compañeros, ¿no? Y se compadecen a sí mismas o se compadecen de sí mismas. No sé si se lo estoy diciendo bien, pero no estamos hablando de esto. No estamos hablando de un complejo de soledad en Cristo. Cristo no era así. O sea, Cristo no sentía lástima de sí mismo, no se compadecía a sí mismo, no se sentía como apesadumbrado debido a su soledad y debido al paquete que tenía que cargar en este mundo. La soledad de Cristo no tenía nada que ver con esa reacción emocional de autocompasión y tristeza e infelicidad que vemos en mucha gente hoy día. No estamos hablando de la misma cosa aquí. La soledad de Cristo era algo único, algo extraordinario, algo muy especial, algo espiritual. La soledad que nuestro Señor Jesús experimentaba, fíjense bien, no es la que experimentamos nosotros como seres humanos, aunque hay una semejanza. Todos nosotros como seres humanos llegaremos tarde o temprano al momento cuando tendremos que enfrentarnos con la soledad en este mundo. Esta soledad llegará tarde o temprano. Es algo, lo que decimos a veces, inevitable, y en muchos casos algo predecible, porque la soledad, la cual como seres humanos tendremos que enfrentar tarde o temprano, si no la estamos enfrentando en este momento, nos llegará. Es cuestión de tiempo, pueden ser meses, pueden ser años, pero de todos modos llegará. Esta soledad, la que nosotros tenemos que enfrentar, frecuentemente es fruto o resultado de las pérdidas. Este es un tema que muchos de nosotros lo conocemos. Hicimos hace tiempo una serie de estudios sobre las pérdidas. Las pérdidas son cosas inevitables y predecibles. Pueden ser pérdidas comunes y corrientes. No podemos perder en este mundo un sinnúmero de cosas. Nuestra salud, nuestras posesiones materiales, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestra pareja. Podemos perder, y esto es lo que nos va a suceder poco a poco con el proceso del envejecimiento. Poco a poco vamos a perder el lugar que ocupábamos en la plenitud de la vida. Poco a poco vamos a perder el poder y las bendiciones que este lugar nos proporcionaba, ¿no? Vamos a perder poco a poco ciertas capacidades, ciertas habilidades, ciertas facultades, el proceso del envejecimiento que nos conduce a la hora, ¿no? En donde vamos a abandonar nuestra vocación y nuestra chamba y nos vamos a quedar en un mundo futuro, en un momento futuro, es cuestión de tiempo, ¿no? Nada más, vamos a quedarnos así solitos. Nos vamos a sentir así y vamos a enfrentarnos con la realidad de esta soledad, pero lo vuelvo a decir, la soledad provocada por las pérdidas. Y estas pérdidas pueden ser ocasionadas por accidentes, por tragedias, por enfermedades, por desgracias, por fenómenos naturales, por guerras, por mala suerte, entre comillas, por errores, por equivocaciones, por necedades. Una lista de cosas pueden ocasionar estas pérdidas y las podemos sufrir antes de llegar a la vejez, antes de llegar, ¿no?, a lo que
podríamos entender como una plenitud de vida. Pero no estamos hablando de estas cosas cuando hablamos de la soledad de nuestro Señor Jesús. Lo vuelvo a decir. Nuestra soledad, la soledad humana, frecuentemente es el resultado de un divorcio. Frecuentemente es el resultado de la muerte de nuestra pareja. Puede ser el resultado simple y sencillamente de un matrimonio dividido. La soledad que tienen que vivir muchos jóvenes, esa soledad consiste en el hecho de que no pueden encontrar a la persona indicada, no pueden encontrar su pareja, no pueden llegar al momento de casarse y por lo tanto se sienten como personas solas, ¿no? Como personas solitarias en el mundo, como personas que tienen que vivir día tras día, semana tras semana y mes tras mes la realidad de su soledad. Ahora, para entender todo esto y ponerlo en un contexto del Evangelio, para relacionarlo con el tema de esta serie de estudios, el tema del matrimonio, vamos a dedicar la primera parte de nuestro estudio de hoy a un análisis sencillo. Este tema merece una serie de estudios, no lo vamos a hacer, busquen en Hebreos 7, pero vamos a hacerlo rápidamente en la forma de un bosquejo. La soledad de Cristo vamos a pasar y primero vamos a explicar el porqué de su soledad. Fíjense muy bien en los temas. El primer punto, Cristo enfrentó la soledad en distintas formas, comenzando con lo que el texto en Hebreos 7 nos dice, la soledad provocada por su santidad. En Hebreos, en su capítulo 7, en el versículo 26 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado, separado de los pecadores, hecho más sublime de los cielos. Y se refiere a nuestro Señor Jesús como una persona apartada de los pecadores, como una persona separada de los pecadores. Al mismo tiempo que Cristo tenía contacto constante, incluso en relación con las enfermedades y los leprosos, violaba las reglas ceremoniales del antiguo pacto al tocar a personas leprosas, ¿no? Manchándose en sentido simbólico, ¿no? No solamente corriendo el riesgo de contagiarse, sino en el sentido simbólico, ¿no? Se contagiaba a Cristo, ¿no? Al tocar a una persona leprosa, la lepra representaba, ¿no? Simbólicamente apuntaba hacia la realidad del pecado humano. Pero el punto es que Cristo, el mismo que tenía contacto continuo con pecadores de todo tipo y toda clase, al mismo tiempo que se encontraba rodeado por gente pecaminosa, perversa, corrupta, gente dominada por todo tipo de pecados, Cristo sentía y experimentaba una profunda soledad, lo que vamos a decir aquí, una soledad santa, debido a lo que el texto dice. Una persona impecable, ¿sí? Una persona sin pecado, no puede realmente entrar en contacto con personas pecaminosas. Ahora, hay muchas cosas aquí en que no nos vamos a enredar, pero el ejemplo es muy sencillo. Un cristiano que se mete en un club nocturno tiene que sentirse solito, tiene que sentirse inquieto, tiene que sentirse incómodo, ¿no? Un cristiano que se mete y en uno de estos bares en donde hay mujeres desnudándose, peor aún, ¿cómo puede sentirse cómodo en un lugar así? O un cristiano que le invitan a una fiesta y llegar a la hora de la fiesta, al entrar, se están drogando todos los demás jóvenes que se encuentran ahí. ¿Puede sentirse cómodo? No tiene que sentirse, estamos dando una ilustración aquí, en sentido
humano, en sentido espiritual, no tiene que sentirse como que yo no cabo aquí, yo no debo estar aquí, yo no puedo permanecer aquí, va a estar fijándose en el reloj, va a estar mirando hacia las puertas, va a estar buscando algún pretexto para irse ya, para disculparse, ¿no? Ahora vean el ejemplo. El mero hecho de encontrarse rodeado por gente pecaminosa. Escuchen, Cristo se encontraba rodeado por ladrones, prostitutas, estafadores, engañadores, gente hipócrita, gente religiosa cuya religión no era más que una máscara de hipocresía. Cristo sabía, ¿no?, que él no podía ir a ningún lado. Yo hablaba de entrar a un bar, un club nocturno, no, algo feo para un cristiano. Cristo no podía ir a ningún lado sin sentirse solo, sin sentirse rodeado así por gente pecaminosa. Además, Cristo sabía la verdad acerca de cada una de estas personas, la realidad acerca de su depravación, la realidad acerca de sus pecados secretos, la verdad acerca de sus motivos ocultos, la dureza de su corazón, toda su idolatría, toda su avaricia, toda su codicia, todo su egoísmo. Cristo sabía todo acerca de todos. Y eso a mí me inquieta. Hay cosas, el asunto llega así, a todos nosotros nos ha sucedido. Comienzan a platicarnos algo de la vida privada o secreta de alguien. Llega al punto en que ya no quiero saber más. Ya no quiero que me hablen más de esta persona, porque ya con lo poco que sé, me siento muy incómodo. Pero Cristo sabía la verdad acerca de cada persona, la realidad acerca de cada persona y sus pecados, y aún sabía la verdad acerca de sus propios discípulos. ¿Cuántas veces se encontraban discutiendo entre sí sobre quién sería el más importante, sobre quién sería el mayor? O sea, ¿cuántas veces, hasta unas cuantas horas antes de su crucifixión, se encontraban hablando así? Con razón, nuestro Señor Jesús se encontraba como una persona solitaria, una persona sola, o sea, experimentando una profunda soledad en relación con su santidad. Pero hay que apurarnos. Segundo, vean, Cristo también tenía que enfrentarse, así lo estoy planteando, en su naturaleza humana. Cristo tenía que enfrentarse con estas cosas, con la soledad de su grandeza. ¿Qué es esto? Es un tema amplio, ¿no? Cristo, vean con mucha atención, no contaba con nadie que podía realmente entender sus enseñanzas. Cristo no contaba con nadie que tenía un entendimiento completo de lo que él había venido a hacer. En Juan 16, veámoslo, ¿no? Hasta se vio obligado a decir a sus mismos apóstoles, vean lo que les dijo. En Juan, en su capítulo 16, les dijo: yo tengo más cosas que decirles, más cosas que ustedes necesitan aprender. Pero en el versículo 12, vean, dice: cuando venga el Espíritu Santo lo hará, ¿no? Os guiará toda la verdad, hablando de lo que sucedería en el futuro con la entrega de las Escrituras del Nuevo Testamento. Serían guiados a toda la verdad. Pero vean al final del versículo 12, ahora dice, no las pueden llevar, no las pueden sobrellevar. Tengo más cosas que decirles, más cosas que enseñar, pero ahora no las pueden soportar. Una de las traducciones, no las pueden soportar. Vean, Cristo no podía revelar durante su ministerio público de 3 años y medio, no podía revelar toda la verdad, ni siquiera a sus apóstoles, debido a su inmadurez, debido a su falta de crecimiento, debido a su falta de capacidad. Hay una serie de textos en Mateo y en Marcos en donde encontramos a nuestro Señor preguntándoles: ¿aún están ustedes sin entendimiento? ¿Aún todavía ustedes no han entendido
una y otra vez les preguntaba, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, ¿qué les está pasando? Cristo. Estamos hablando aquí de la grandeza de su entendimiento, ¿no? Aun cuando se acercaba a la cruz del Calvario, le encontramos a Pedro regañándole y diciéndole tonterías, aún acercándose al evento más importante en su ministerio público, del cual él mismo había hablado repetidas veces. El apóstol Pedro no entendía nada, se hizo el tonto, dijo cosas absurdas, pero fíjense bien en lo que estamos diciendo. La grandeza de su entendimiento es una cosa, y la grandeza de su entrega al Padre, eso es otra. Una y otra vez encontramos a nuestro Señor Jesús hablando de su entrega al Padre. Desde el principio de su vida, veámoslo en Lucas en su capítulo 2. Esto es un evento único, ¿no? Registrado aquí en Lucas en su capítulo 2, en el versículo 46, cuando ya no le encontraban volviéndose de Jerusalén, ¿no? Cuando ya no le encontraban a nuestro Señor Jesús, y dice, 3 días estaban buscando, ¿no? Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los meros líderes, doctores, profesores de teología bajo la ley, ¿no? Se consideraban como eruditos, doctores, ¿no? Maestros, eruditos en la ley. Y ahí estaba nuestro Señor Jesús, oyéndoles y preguntándoles. Él sabía y entendía, aún en su niñez, cosas que estos, hablando de su naturaleza humana, cosas que estos eruditos en la ley no entendían, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando los padres entran en el tema, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué dice? No sabías, en el versículo 49, vean su entrega, que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Esto es la grandeza de su entendimiento, combinado con la grandeza de su entrega. Ya desde temprano estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, y lo dice en el Evangelio según Juan. Escuchen estas palabras cuando dice, y es algo que se relaciona con nuestro tema: yo hago siempre lo que agrada al Padre. Yo lo hago, no a veces, no de vez en cuando, sino siempre. ¿Quién podría decir? Vean, en su entendimiento nadie estaba ni siquiera cerca de su nivel, y en su entrega al Padre, la soledad de esta entrega, ni sus padres comprendían, ni menos. ¿Quién podría decir, yo hago siempre lo que agrada al Padre? ¿Quién podría identificarse? Ni el más santo de los santos podría decir esto, ¿no? Pero vean, Cristo no simplemente lo decía, lo hacía. Y esto, vean, es lo que generaba en él esta clase extraordinaria de soledad. Pero ahora vamos más lejos. Ahora bien, con mucha atención este punto. En su ministerio público, en su ministerio personal, en su ministerio privado, estamos dividiéndolo así en diferentes niveles, nuestro Señor Jesús siempre estaba ministrando. Siempre estaba ministrando a otras personas. A lo largo de su vida, sin discutir otros detalles, en su ministerio público, Cristo siempre ministraba a otros. Cuando analizamos los 3 años y medio, ¿no?, de su ministerio público, nos quedamos atónitos al ver en ocasiones multitudes de 5,000, multitudes de 20,000. Nos quedamos así asombrados al ver que todas las personas que entraban en contacto con nuestro Señor Jesús tenían necesidades. Todas las personas tenían necesidades. Todas las personas que entraban en contacto con Él tenían la necesidad de que Él les ministrara. O sea,
nadie le ministraba a él, sino que él les ministraba a todos. Todas las personas que entraban en contacto con él y que tenían necesidades, estaban así en algunos de los textos amontonadas las personas. Se caían encima las unas de las otras, tratando de llegar, tratando de tocar su manto, tratando de escuchar su voz. Pero el punto es, desde el momento de levantarse en la mañana hasta la hora de acostarse en la noche, a lo largo del día y a lo largo de cada día, durante su ministerio público, la gente le buscaba a nuestro Señor Jesús. Y esto producía lo que estamos diciendo: una profunda soledad. Nadie le ministraba a él. Él siempre anduvo haciendo bienes, dice el libro de los Hechos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia, toda enfermedad o debilidad crónica, la palabra griega, toda dolencia en el pueblo. Toda la gente le buscaba. Y hay algunos textos que simplemente dicen, y es un tema tremendo, que de él salía poder, que de él salía virtud, es la versión antigua, pero la palabra griega es dunamis, que constantemente salía energía y poder hacia los necesitados, constantemente fluía de él un suministro hacia los necesitados. Pero lo vuelvo a decir, ¿quién le ministraba? A él. ¿Quién le ayudaba? Le vemos tantas veces acabado, agotado, físicamente al punto de sufrir un colapso físico. Tantas veces, ¿no? Lo vemos en los 4 evangelios. Ahora, mi punto aquí es tremendo, y es algo que muchas personas no toman en cuenta. Todos nosotros quisiéramos que otros nos apoyaran, ¿no? Que nos ministraran, ¿no? Que nos ayudaran con nuestras necesidades. Pero ¿quién le ayudaba a Cristo? ¿Con quién podría compartir una pequeña parte de la carga? Ni con sus apóstoles. ¿Sí? Solamente al final de la historia. Y lo encontramos con Simón el Cirene, de Libia, dicen los eruditos, un judío extranjero. Y le obligaron, en la última etapa de su vida, a ayudar a nuestro Señor Jesús, ¿no?, a cargar su cruz. Sí. Solamente en ese momento vemos a alguien realmente ayudándole con esta carga. No estamos diciendo que los demás eran una bola de ingratos, pero lo que estamos diciendo es, aún las personas que se le acercaban para darle las gracias, estaban buscando su apoyo y su ayuda y necesitaban constantemente de él. ¡Cuánta soledad! Sí. Ahora, entre paréntesis, el 4º punto. Y eso lo digo simplemente en relación con lo que vamos a ver más adelante. Nuestro Señor Jesús vivió toda su vida sin pareja, ¿no? Y el libro de Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Pero Cristo no contó en su vida, hablando en este sentido, con cuidado, estamos hablando de su naturaleza humana, ¿no? En su encarnación, Cristo tomó una naturaleza humana. Esa naturaleza humana necesita una ayuda idónea, así lo dice Dios, le haré ayuda idónea, los papeles, ¿no? No estamos descartando este aspecto de su humanidad. En su naturaleza humana, Cristo ha de haber sentido la falta de una pareja, por lo menos en algún punto en su vida. Pero vean la aplicación. La vida soltera,
todos los solteros, todas las solteras, hombres o mujeres, saben lo que significa vivir sin pareja. Lo saben, ¿no? Muchos de los que están casados viven como si no tuvieran pareja, porque su pareja no cumple con su papel como ayuda idónea, ¿no? Como cabeza, como sea, no cuentan con lo que es el modelo bíblico, ¿no? El papel bíblico, lo que Dios dice acerca de su pareja. Y el punto es sencillo. Las personas solteras tienen una lista de necesidades intelectuales, necesidades emocionales, y vean, Cristo experimentó la soledad humana, aún en este sentido. Y Cristo puede identificarse con todas las personas, como vamos a ver, que se encuentran en esta situación. Ahora, rápidamente, el tiempo se nos está yendo. La soledad vean, de la tentación. Buscan en Hebreos en su capítulo 4. La soledad de la tentación es el próximo punto. La soledad de la tentación es lo que el texto menciona. Veámoslo en Hebreos en su capítulo 4. Y dice en el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, mas tentado en todo según nuestra semejanza, ¿sí? Pero sin pecar, sin pecado. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué es esto? Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso es lo que el texto dice. ¿Qué quiere decir nuestra semejanza? Quiere decir sin pecado, ¿no? Cristo fue tentado en todo sin pecado, y el énfasis es muy fuerte, ¿no? El énfasis cae sobre el hecho de que Cristo nunca pecó. Pero antes de comentar sobre esto, lo que cuenta aquí es la afirmación de que Cristo fue tentado en todo. Eso es lo que cuenta. Estuvo sujeto a las mismas tentaciones, ¿no? En la misma manera que nosotros somos tentados. Cristo fue tentado, pero esto en realidad no explica todo el tema, porque Cristo fue tentado mucho más que nosotros, mucho más allá de nuestras tentaciones. Durante 40 días y 40 noches estuvo solo en el desierto, y después de haber, dice, se agrega, ayunado 40 días, se le acercó el enemigo. Esto es algo que sobrepasa cualquier nivel de tentación humana. Y él mismo lo dijo, se me acerca el enemigo, viene el príncipe de este mundo en Juan 14, pero no encuentra nada en mí, no tiene nada en mí, no cuenta ni siquiera con una sola cosa en mí que le pudiera dar ayuda o poder sobre mí. Y Cristo entonces fue tentado en este sentido por el diablo. Vean, en el contexto del argumento, fíjense bien, el diablo se lanzó con todo. El diablo usó todas sus maquinaciones, todas sus trampas, todas sus armas. A cada vuelta de la esquina, ahí estaban esperando los judíos, sus líderes religiosos, con armas poderosas, con trampas, con mentiras y engaños, con maquinaciones, con todo su odio y todo su enojo. El enemigo se lanzó en contra de nuestro Señor Jesús una y otra vez, haciendo lo posible para acabar con él. Sus intenciones homicidas no se ocultaban ni desde el principio. Y Cristo experimentó esta soledad única. ¿Hasta cuál punto? Hasta el punto de sudar grandes gotas de sangre. Estando en agonía, sudaba grandes gotas de sangre. Y por lo tanto, Cristo conoce la soledad de la tentación, y en este contexto, la soledad de la tentación y las tentaciones diabólicas. El texto dice que se compadece de nosotros, tiene compasión de nosotros,
y cuando vemos el asunto a la hora final es más de lo mismo. Los discípulos no podrían velar con él ni siquiera una hora, ni siquiera por una hora. Y las personas que dicen, no, debido a mi soledad y debido a la falta de una pareja que me comprenda, que me ayude, no, nadie tiene las tentaciones, nadie tiene las pruebas, nadie tiene... No, eso no es cierto. Mis tentaciones y tus tentaciones no son cosas únicas. Nuestra experiencia no es única, ¿no? Nuestras tentaciones no son únicas. Las de Cristo sí. Él experimentó toda clase de tentación humana y más de lo que nosotros experimentamos. Así. Pero ahora vamos más lejos. La soledad de su santidad, su grandeza, vean, su ministerio público, siempre la gente buscando ayuda, el hecho de no contar ni siquiera con una pareja, una ayuda idónea, el hecho de sentirse atacado en forma continua, en forma constante, el enemigo le estaba de día y de noche, ¿no? Buscando, tratando por todos los caminos posibles, tratando de lograr que nuestro Señor Jesús pecara. Aún si pudiera haberlo logrado una sola vez, se habría echado a perder todo el plan de salvación. Pero Cristo, tentado en todo, no pecó. Y ahora ven, en sexto lugar, y quédense bien en el punto, Cristo tuvo que enfrentar la soledad del rechazo, el odio, la oposición en extremo. Sus mismas palabras en Juan 15, me aborrecieron sin causa, me odiaron sin causa. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Todo el odio humano, aparte del aborrecimiento diabólico, todo el odio humano estaba dirigido en contra de nuestro Señor Jesús desde el principio, desde el comienzo de su ministerio público. La soledad que el odio produce, la soledad que el rechazo ocasiona, ¿no? Todos nosotros sabemos algo de esto. Sabemos lo que significa ser rechazados, ¿no? Ser personas que los demás no nos quieren, ¿no? Los demás, en este contexto, hablando de los cristianos, ¿no? Como le odiaron y le rechazaron a él, a nosotros nos hacen lo mismo. Pero hay que analizar más a fondo este asunto. Aún los miembros de su familia, al principio, le rechazaban. Llegaron a un momento crucial y dice el texto, oyendo sus parientes y los miembros de su familia, salieron para agarrarle, para llevárselo, para prenderle, para agarrar a Cristo y meterlo a fuerzas en la casa, diciendo que se había vuelto loco. Los miembros de su familia le tachaban de loco. Cristo experimentaba la soledad que sobreviene cuando uno se encuentra rechazado por su misma familia. Cuando sus seres queridos le rechazan a uno, Cristo sabe lo que esto produce en el corazón humano, pero aún más, Cristo sabe lo que significa ser rechazado y odiado por nuestros amigos. Cuando le preguntaron en Zacarías, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos, dice. Hasta mi mejor amigo, en el Salmo 41, el versículo 9, le identifica a Judas como su mejor amigo. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que compartía el pan conmigo, alzó contra mí su calcañar, se ha vuelto contra mí. Y hay un gran debate entre los eruditos respecto a la personalidad y el papel que Judas desempeñaba en esto.
Y uno de los argumentos que no podemos descartar dice que probablemente Judas era el más amable de todos los apóstoles. El más amable. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sabemos es que los demás apóstoles, nadie sospechaba de él. Y el mismo Cristo le llamó amigo en el huerto de Getsemaní. Le saludó y le abrazó, y Cristo respondió con la palabra amigo. Ahora, ¿qué es esto? Lo que estamos diciendo es que cuando somos rechazados por nuestros amigos, si estos son amigos de mucho tiempo, eso es lo de menos. A veces son amigos dentro de la familia, ¿no? Dentro del círculo de nuestra familia cercana, pero a veces resulta ser nuestra pareja, la persona que supuestamente, ¿no? Creíamos que era nuestro mejor amigo, nuestro mejor amiga, nuestra pareja, y luego se vuelve en contra de uno, odiando y rechazándolo. Lo que sucedió con Cristo, lo vimos al principio. Cada uno por su parte. Todos los discípulos le abandonaron a la hora final, a la hora de su mayor necesidad, a la hora más importante. Todos se fueron. Isaías 53 dice que fue el más despreciado y el más rechazado de todos los hombres. ¿Qué tipo de soledad produce esto? ¿Nunca te ha sucedido algo semejante a lo que estamos comentando? ¿Nunca se ha convertido en enemigo tuyo aquel que pretendía o decía ser tu mejor amigo? ¿Cómo se siente, no? ¿Cómo lo sentimos en lo más profundo de nuestro ser? Pero esto es lo que sucedió a nuestro Señor Jesús, ¿sí? No una vez, sino aparentemente repetidas veces. ¿Sí? Contando con el ejemplo de Judas, lo hemos ilustrado, pero pudiéramos discutirlo más. Pero ahora, para terminar con este bosquejo, ahora vamos a poner en séptimo lugar la soledad de la cruz. La soledad de la cruz de nuestro Señor Jesús es, en este contexto, la cosa más importante, el lugar más solitario en el universo. El sol se ocultó, las densas nubes rodeaban el Calvario, hasta el cielo y la tierra le volvieron la espalda, hasta el Padre le abandonó. ¿Por qué me has desamparado? Hasta el Padre, lo que él decía al principio, ¿no? Yo hago siempre lo que agrada al Padre. Yo siempre cuento con la ayuda del Padre. El Padre siempre está conmigo. El Padre no me ha dejado solo. Aunque todos ustedes me dejarán, no estoy solo. Vean, Cristo experimentó en la cruz del Calvario la soledad que solamente aquellos que van a la perdición pueden experimentar en parte. Cristo experimentó la soledad de la cruz cuando aceptó voluntariamente pagar el precio de nuestros pecados. Cuando fue condenado en la cruz del Calvario, el Padre mismo le dio la espalda. Y cuando vemos a nuestro Señor Jesús afirmando de principio a fin, no me ha dejado solo el Padre. Aunque yo tengo en mi santidad y grandeza y ministerio todo tipo de oposición y experimento esta soledad constantemente, no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Pero en la cruz del Calvario, el Padre, Dios el Padre, abandonó a su Hijo, a nuestro Señor Jesús, y por lo menos durante 3
horas y media, se encontraba completamente solo. Nuestro Señor Jesús, a lo largo de su ministerio público, fíjense bien en este punto, si nos preguntamos si alguna vez lo encontraron desanimado, si alguna vez lo encontraron medio desesperado, si alguna vez si hay algún ejemplo de nuestro Señor Jesús desesperado no, alguna vez se desanimó y dijo, no, estoy solo, ya no puedo. Sería absurdo hablar así, pero lo estamos preguntando. Es lo que nosotros hacemos. Frente a la soledad más mínima, nos encontramos así, medio desanimados, decepcionados, hablamos como si Dios mismo nos hubiera abandonado, cuando no es así. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, la única cosa que encontramos es su pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y él sabía la respuesta, no es porque estaba dudando o cuestionando, quería que nosotros entendiéramos el por qué. Cristo fue abandonado porque eso es el fin al cual el pecado humano nos conduce. Podemos combinar todo lo que el pecado humano hace en una sola palabra y decir, el pecado humano a fin de cuentas conduce a la soledad absoluta. Esto lo podríamos ampliar y discutir más a fondo. Podríamos encontrar todos sus conflictos, todas las divisiones, todas las cosas que nos separan los unos de los otros. Todos tienen algo que ver con el pecado. Pero el punto es, nuestro Señor Jesús, en su soledad, nos ha dejado este ejemplo de cómo Él mismo quedó abandonado por el Padre. Y ahora veamos en Juan 14, el Evangelio según Juan, en su capítulo 14, veámoslo de cerca, dice, esto es acercándose, ¿no?, al momento cuando Él quedaría solo, abandonado por el Padre, dice, yo rogaré al Padre, 14:16, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Paracletos, la palabra griega, el consolador, el que se acerca a nosotros para hacer su presencia notaria, ¿no? Para que sepamos que no estamos solos, que Dios no nos ha abandonado, el que se nos acerca para hacer esa ayuda idónea en todas las circunstancias de la vida, el que se acerca a nosotros para proporcionarnos su poder, su consolación, su ayuda, su apoyo, el Espíritu Santo. Y el texto dice que cuando el Espíritu Santo viene al corazón de un creyente, permanece con ese creyente para siempre. Para siempre. En todas las distintas circunstancias de la vida, en todas las luchas, en medio de lo que parece ser la esencia misma de la soledad humana, el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Y siempre con nosotros. Entonces, esto es el prefacio, el tiempo se nos fue con el bosquejo, no vamos a decir más sobre este punto, salvo lo siguiente. Nuestro Señor Jesús nos ha dado un ejemplo de cómo enfrentarnos con la soledad. Él mismo nos ha dejado este ejemplo cuando lo dijo, vean más adelante, en el capítulo 16, ¿sí?, en el versículo 32, viene la hora cuando seréis cada uno por su parte esparcidos, me dejaréis solo, mas no estoy solo. Sin discutirlo, él contaba siempre con la presencia del Padre hasta el momento cuando el Padre le dio la espalda en la cruz. Pero vean, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahora, el tema entonces, en el tiempo que nos resta, es
lo que el texto dice. Ningún creyente se encuentra solo. Ningún creyente puede experimentar realmente lo que Cristo experimentó. Y en este sentido, Dios, ahora estamos hablando de los creyentes que se encuentran solos, y lo vuelvo a decir, esto puede ser por muchos motivos. Buscan en 1 Corintios 7. Puede ser porque son jóvenes y todavía jovencitas, no encuentran su pareja. Se encuentran como personas solas. Pero si somos creyentes, no estamos realmente a solas, no estamos realmente frente a esta soledad tal como parece ser, porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. 1 Corintios 7. Y aquí lo vamos a ver en una forma muy sencilla. Primero, lo vamos a discutir desde esta perspectiva. Todos nosotros, aun los que ya estamos casados y nos encontramos felices con nuestra pareja, hemos pasado por momentos de soledad. ¿Sí? Tarde o temprano volveremos a tener que enfrentarnos con la soledad. Ya lo comentábamos al principio, las pérdidas que estamos destinados a sufrir en esta vida nos llevarán tarde o temprano a este momento nuevamente. Pero vean lo que dice 1 Corintios 7. Y este texto lo conocemos. Estamos leyendo aquí en el versículo 24. Cada uno, hermanos, el tema es guía divina, guianza divina, la dirección de Dios para nuestras vidas. En el contexto dice que cada creyente, hombre o mujer, el término genérico hermanos, en la condición o la situación en que fuimos llamados, que cada uno se quede en esta condición. Las palabras fueron dirigidas a esclavos en el mundo, personas que vivían en una esclavitud real, eran literalmente esclavos en aquel entonces. Pero las palabras son tremendas, porque nos dan la pauta a seguir en esto. Dice que en la situación o la condición en que se encuentra un cristiano, que se quede en esta condición. ¿Sí? Pero se agrega ¿qué? Con Dios. Que permanezca en esta condición. Y luego vienen argumentos acerca de personas que deberían o no casarse y personas que querían casarse y no encontraban su pareja y muchos otros temas en los cuales no vamos a meternos el día de hoy. Pero el punto aquí es importantísimo. Si tú y yo nos encontramos en un momento dado en esta condición, nuestra pareja nos abandonó, nuestra pareja no es cristiana, no nos comprende, no está con nosotros realmente, nuestro matrimonio está dividido, o sufrimos un divorcio o la muerte de nuestra pareja. No cambia el asunto. El por qué nos encontramos en esta soledad no es importante. Lo que cuenta es lo que el texto dice. Estamos en esa situación, estamos en esa condición con Dios. Que cada uno se quede, que permanezca con Dios. Lo que Cristo decía hasta la hora de ser abandonado en la cruz. El Padre está conmigo. Es la verdad acerca de cada creyente. Y nunca sufriremos esa soledad. Nunca seremos abandonados por el Padre. Por lo tanto, todas las personas que se encuentran solas en esta vida, en este mundo, hablando de personas cristianas, en realidad están con Dios. Y este tema es muy amplio. El día de hoy no podemos hacer más que resumir. Ahora vamos por partes. Lo que Dios hace en la vida de cada creyente, lo hace a propósito. Si nos encontramos frente a la soledad, por cualquier motivo, Dios nos ha puesto frente a esa soledad. Cuando
entendemos que no es casualidad ni mala suerte. Pudiéramos haber cometido 1000 errores, nosotros, tú y yo, pudiéramos haber ocasionado, en parte, esta soledad, el hecho de encontrarnos sin pareja, ¿no? Pudiera ser que somos jóvenes y no hemos llegado aún a la etapa para casarnos. Lo que cuenta aquí es lo que estoy diciendo. No es un asunto de lo que tú y yo queremos, es el hecho de que estamos en esa situación, en esa condición, con Dios. Y Dios tiene propósitos en colocarnos en esta situación. Dios tiene propósitos, Dios tiene metas, ¿no? Dios tiene planes. Y la situación difícil en la cual nos encontramos es algo necesario, es algo importante. Es algo que no debemos tomar a la ligera pensando que, no, me acabo de divorciar y lo que me toca hacer es encontrar pareja en menos de 3 meses. No debemos pensar, ya tengo 27 años de edad y todavía no encuentro pareja. Yo me casé a los 26, no sé, yo no me acuerdo. Yo a los 26 estaba medio desesperado, pensando que se me estaba acabando. Estaba viendo el reloj, no el calendario, sino el reloj. No es así. ¿Sí? Hay un marco dentro de los propósitos y planes de Dios. Y dentro de este marco, no importa el por qué estamos en este momento frente a esta soledad, Dios tiene propósitos. Y uno de sus propósitos es el de conducirnos a hacer lo que nuestro Señor Jesús hacía en cada momento. Nadie me entiende, pero el Padre me entiende. Nadie puede ministrar a mí, nadie me puede apoyar a mí, pero el Padre puede enviar a sus ángeles para que me ayuden, como sucedió, ¿no? Más de una vez. El Padre, vean, puede apoyarme, el Padre está conmigo. Aquí estoy rodeado de pecadores y conozco lo peor acerca de cada uno de ellos. Caramba, si tú y yo supiéramos la verdad acerca de otra persona, probablemente cualquier persona nos daría un susto, ¿no? E incluso nos asusta cuando nosotros nos damos cuenta de la verdad acerca de nuestra depravación y nuestras inclinaciones pecaminosas. Ahora, el punto aquí es muy importante. Hay muchas personas que pierdan mucho tiempo, angustiadas, frustradas, enojadas, decepcionadas, creyendo que no deberían de estar en esta condición, que no deberían de enfrentarse con la soledad. Y el texto dice, hermanos, cada uno que se quede. ¿Qué es esto? No es una sentencia de por vida, es en parte que esté contento, ¿sí? Que acepte, eso es lo que decía estos esclavos, su condición, porque se quede en esa condición en la cual fue llamado, se quede con Dios. Dios está contigo, Dios está conmigo. Exactamente el secreto que le ayudó a nuestro Señor Jesús a enfrentarse con el odio diabólico, satánico, que diariamente se dirigía en contra de su persona. El Padre está conmigo, ¿sí? Exactamente así. El texto aquí es más que importante. Vuelven a verlo. Estamos en 1 Corintios 7, 17. Porque la palabra que se traduce como el Señor le repartió, la palabra griega se traduce le asignó. Como el Señor le asignó, como el Señor le repartió, como el Señor le dividió. Es una palabra que habla de algo planeado, de algo reservado, de algo a propósito. Esto no justifica los
pecados o otras cosas que pudieran habernos conducido a esa soledad, sino que simplemente dice, ese momento de soledad, estos meses o años de dificultad, este tiempo que tú estás viviendo, hombre, mujer, joven, jovencita, es algo que Dios te asignó. Es algo que Dios quiere que suceda. Y esto es una parte del problema. Nosotros en nuestra soberbia tratamos de definir las cosas a nuestra manera. Tratamos de crear una imagen, ¿no?, ante los demás. Creemos, ¿no?, que somos personas muy especiales y que por ningún motivo hemos de sentirnos solos o abandonados, o ninguna persona tiene el derecho de rechazarnos, o odiarnos, o separarse de nosotros por ningún motivo. Creemos que somos inteligentes y poderosos y importantes y guapos y capaces y autosuficientes e incapaces de equivocarnos. Y tratamos de convencer a los demás de que esto es así. Y Dios contesta dejándonos solos. No sé si me explico. No estoy contradiciendo todo lo otro. Lo que estoy diciendo es, Dios contesta obligándonos a enfrentarnos con la soledad. ¿Quién quiere enfrentarse con la soledad? Nadie. ¿Y cuántas personas se angustian tratando de escapar, tratando de huir? Lo vuelvo a decir, no le encontramos a nuestro Señor Jesús desanimado ni una sola vez. No le encontramos quejándose ni una sola vez, no hay ni siquiera un ejemplo. No le encontramos a nuestro Señor Jesús realmente solo o a solas. Lo que encontramos es Cristo con el Padre. El Padre está conmigo. ¿No? Ya lo hemos explicado. Si en realidad somos creyentes, el Padre está con nosotros y nos ha dejado en esta condición. Normalmente lo que nos está haciendo es un gran favor. En términos generales, esto lo hemos dicho 1000 veces a los jóvenes que no se han casado, que no encuentran pareja. Tú tienes la mejor oportunidad que tendrás en esta vida para desarrollar una relación íntima de comunión y compañerismo con Dios. Más adelante Pablo argumenta sobre esto, diciendo que la joven soltera se dedica a agradar a Dios y a fortalecer su relación con Dios. Luego dice que el hombre soltero se dedica a hacer lo mismo. Todo esto viene más adelante en el argumento. Pero el punto es que lo que hemos de hacer es entender el porqué de nuestra soledad. ¿Sí? El porqué de este papel. Este es el papel que Dios nos ha asignado por un tiempo. Puede ser que vivimos en un matrimonio dividido y estamos preocupados por cómo ganar nuestra pareja, pero eso no cambia la realidad de que nos encontramos solitos, sin el apoyo de nuestra pareja. Y el punto sigue siendo que lo que hemos de hacer es dedicarnos a nuestra relación con Dios, a lo que entendemos con la palabra comunión con Dios. Dios quiere que tengamos una relación más íntima con Él, como cristianos. Dios quiere que tengamos más compañerismo con Él. Dios quiere que tengamos una conciencia más permanente de su presencia con nosotros, de la presencia de su Espíritu Santo con nosotros. Y al encontrarnos solitos, ¿no?, enfrentándonos con esta soledad, por el motivo que fuera, eso no importa aquí, lo que hemos de hacer
es agradar al Padre y buscar ese compañerismo, esa relación más íntima. Busquen en Romanos 5. El tiempo se nos fue, pero vamos a terminar. Ya hemos dado el argumento. Ustedes pueden ver hacia dónde vamos con esto. Tardamos enfatizando la soledad de nuestro Señor Jesús porque Él es el ejemplo a seguir. Nos dio este ejemplo nuestro Señor Jesús. Ahora en Romanos 5 tenemos este texto, y hay más cosas aquí, pero no vamos a alargar más el tema. En su capítulo 5 de Romanos encontramos una lista de cosas acerca de la justificación por la fe en Cristo y la relación que tenemos con Él. Y en medio de una lista tremenda de doctrinas y enseñanzas, dice que estamos firmes en el versículo 5 y nos gloriamos en la esperanza, la plena convicción de ver la gloria de Dios, de estar en su presencia a la hora final, ¿no?, de nuestra peregrinación en este mundo. Llegaremos al cielo. Y no solo esto, 5:3, nos gloriamos en tribulaciones. Y la palabra tribulaciones es la palabra genérica que habla de toda clase de pruebas y dificultades, incluyendo la soledad, sabiendo que Dios está obrando, que estas cosas tienen un propósito, y el argumento aquí es que producen paciencia y un carácter maduro, sin discutir más los argumentos. Dios nos está moldeando, Dios nos está transformando, y una de las herramientas o instrumentos que son en las manos de Dios, estos instrumentos son muy útiles, la soledad. Y dice, vean, que en medio de todo esto, vean en 5, no avergüenza esta condición difícil. La esperanza que tenemos en Cristo nos conduce, lejos de sentirnos avergonzados o solitos o algo parecido. Vean, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. La palabra habla de una inundación, de un diluvio casi. El amor de Dios inundando, ¿no? El amor de Dios en lo más profundo de nuestro corazón está derramado por el Espíritu Santo, el Espíritu que nunca nos deja solos. Y el argumento es tremendo, porque si nos sentimos como abandonados o no amados por nadie en este mundo, Dios nos ama. Y por su Espíritu Santo derramado en nuestro corazón, quiere que nosotros entendamos la grandeza y la profundidad de su amor para con nosotros. Ese amor que le condujo a Jesús a sufrir la soledad que nosotros nunca tendremos que sufrir, la soledad del infierno. ¿Sí? Por lo tanto, dice, lejos de sentir lástima de nosotros mismos, lejos de quejarnos, lejos de murmurar, lejos de cuestionar, lejos de dudar, lo que hemos de hacer es entender lo que Dios está haciendo. Y al sentirnos como las personas quizás a veces las más solitarias en el mundo, pedirle esta bendición, que su amor sea derramado en nuestros corazones. Y el texto dice que Dios hace esto no una sola vez, sino en forma regular. Este amor está siendo derramado en nuestros corazones, ¿no? Y esto proporciona para cada creyente una conciencia personal y real de la presencia de Dios para con uno, de su amor para con nosotros, ¿no? Y a veces no podemos hacer más que inclinar nuestras cabezas y darle las gracias por el hecho de que a través de su Espíritu Santo nos hace conscientes de su amor, y al ver y experimentar esta realidad y mirar a la cruz del Calvario, comenzamos a reinterpretar el porqué de nuestra soledad,
comenzamos a entenderlo en forma diferente y nos damos cuenta de que Dios está haciendo algo muy importante. Es increíble, con esto termino. Nuestras vidas a veces están llenas de otras cosas, estamos tan distraídos, ¿no? Por las cosas que suceden, que a veces Dios tiene que obligarnos a apartarnos del mundo, ¿no? Y a sentirnos como personas solas, ¿no? En esta vida, para que entendamos esto. ¿Sí? Y cuando lo hace, nos está enseñando el papel que nos corresponde, el papel de glorificar su nombre, de interpretar esta soledad a través del Evangelio y de buscar su amor y su presencia en una forma más fuerte en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos las gracias por lo que hemos escuchado, por esta realidad que vemos en la persona de Cristo, cómo nos dio el ejemplo, viviendo una vida apartada de los hombres en su santidad y en su grandeza, ministrando constantemente a otros, no contando con el apoyo ni siquiera de una pareja, siendo tentado más allá de lo que nosotros podemos entender, y sin pecado, entregándose en la cruz del Calvario y siendo abandonado y dejado solo. Te pedimos que nos ayudes a salir de aquí dispuestos a mirar a Cristo y a interpretar nuestra soledad, nuestra lucha, nuestra dificultad en términos evangélicos, entendiendo que el propósito es para que nos acerquemos más a Cristo, para que seamos llenos de su amor, agradecidos por su sacrificio. Te pedimos por todos los creyentes presentes para que esto suceda así. Y por los que no te conocen, te pedimos que pueden ver en la soledad de Cristo la única esperanza que tienen de ser librados de la soledad eterna del infierno, creyendo en Él. Te pedimos para que puedan mirar a Cristo y huir de la ira venidera, creyendo que Él en su soledad pagó por sus pecados y ahora los puede perdonar. Te pedimos que sea así y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.